Se supone que está el micrófono correcto, se supone que el micrófono está activo, se supone que está funcionando. Vamos a comenzar. Entonces, por aquí dale clic, dice buenas noches. Endless dice saludos Juan. Cuentas Premium dice hola, hola Juan, buenas tardes. Veamos la clase. Eduardo Parra dice ¿qué tal? Buenas noches. Hola, hola, disculpen la hora. Esta es una transmisión rápida. Esperemos. Sin tanto relleno, simplemente vamos a ver una nueva forma en la que he desarrollado para generar. ¿Qué MacBook es esa? Es la MacBook Air M1 del 2020 de 8 GB, la más sencilla de todas, con procesador Apple Silicon. Básicamente, tenemos lo siguiente. Lo primero que haríamos si queremos hacer esto es irnos a LM Studio, dar clic por aquí, descargarlo para nuestro sistema operativo e instalarlo. Una vez instalado, lo abriríamos. Una vez abierto, nos iríamos a buscar. Aquí hay un montón de modelos de lenguaje, simplemente comenzando a buscar. Podemos buscar, por ejemplo, de Block, y es una persona, si era de Block, es una persona que se dedica demasiado a compartir modelos de lenguaje. El que nos interesa en este momento es Gemma, que es una versión más pequeña de Gemini generada por Google y que podemos utilizar de manera local. Escribimos Gemma o directamente LM Studio, porque el mismo equipo que desarrolló este programa ya tiene una versión por aquí subida. Podemos descargar esta versión que es más, tiene básicamente la misma cantidad de conocimiento. La diferencia es que este da respuestas más exactas porque fue entrenado con una cantidad de pesos mayor y acá menor. Simplemente podemos elegir de acuerdo a lo rápido que queremos que responda y de acuerdo a nuestra computadora. En este caso, tengo descargado este de por aquí. Una vez con ello descargado, viniéndonos para acá, vamos a poder seleccionar el modelo. Esperamos. Y ya lo podemos utilizar. Esta es la forma básica en la que lo podemos utilizar. Ahora, una vez que tenemos esto por aquí, realmente lo que nos interesa no es probarlo aquí, sino venirnos hacia acá para generar un servidor local. Le ponemos lo máximo en cuanto a GPU, le ponemos lo máximo en cuanto a contexto y damos en Start Server. Con eso listo, nos vamos a nichopro.com. ¿Todo funciona? Sí. Nos vamos a descargar Nicho Pro. Buscamos por aquí Gem2Post V1. Lo descargamos. Una vez descargado, lo descomprimimos. Una vez descomprimido, lo abrimos por ejemplo con Visual Studio Code. Con la librería actualizada de OpenAI, abrimos esto que acabamos de descargar y descomprimir y ya tenemos todo listo para funcionar de manera local. Vienen aquí unas keywords por defecto y viene el archivo pero sin nada. Vamos a eliminar este archivo. Tenemos las keywords, podemos descanibalizar o no. Nos pasamos directo a redactar, le damos en ejecutar sin depuración y comenzamos a generar los artículos. Esto va a generar todo de forma local y veamos con qué suficiente calidad. Va a funcionar lento el proceso porque estoy en directo, pero vamos a ver qué tal funciona. Mientras no se detenga la transmisión, tenemos suficiente. Cerramos esto, cerramos esto otro. Venimos hacia acá y aquí estamos viendo lo que está pasando, lo que enviamos, lo que recibimos. Acá nos va a empezar a aparecer cuando esté un artículo terminado, porque así tenemos el código hecho. Entonces, aquí simplemente esperamos, pero por acá podemos estar viendo todo lo que está pasando, que por cierto le tuve que dar en recargar cambios, pero si le doy ahora se va a reiniciar todo. Se va a reiniciar ese servidor local, con lo cual se nos respondería acá. Básicamente, ¿qué está sucediendo por aquí? Estamos mandando peticiones y estamos obteniendo respuestas como si fuera con OpenAI, pero sin tener API Keys y sin mandar nada a OpenAI. Todo es sucediendo de forma local, en este caso con el modelo Gemma, que funciona para instrucciones, 2 billones de datos, con pesos de 8. Es con lo que lo tenemos actualmente y está generando los artículos y demás para las keywords que tenemos aquí. ¿Cómo los genera? Primero, genera un metatítulo para esa palabra clave, para ese tema, para ese título. Mandamos algunas cosas como ejemplo y luego a partir de eso lo siguiente que genera es, aquí ya generó el metatítulo, para lo primero que tenemos que es, ¿cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria? Y nos genera como metatítulo diferencia entre virus y bacteria, conceptos básicos.
Una vez con eso, lo siguiente que se pide son los subtítulos que va a tener el artículo. Aquí obtenemos los subtítulos: introducción, definición de virus, definición de bacteria, comportamiento viral y bacterial, diferencias entre virus y bacteria, importancia en la salud, conclusión. Una vez con el metatítulo y con los subtítulos, nos va a generar entonces el artículo. Aquí está haciendo esa petición, actualmente todavía no recibe respuesta. Recordemos que esto está sucediendo de forma local en una pobre laptop con 8 gigas de RAM y que al mismo tiempo está haciendo transmisión, además de que estoy usando el modelo más pesado, pudieras usar el otro, que es más rápido. Aquí entonces dice: escribe un artículo bastante extenso titulado Diferencia entre virus y bacteria, conceptos básicos. Debe tener los siguientes subtítulos. Simplemente con eso se va a generar el artículo, que parece que ya se generó, y ahora va a generar la metadescripción. Entonces, en este caso el artículo quedó bastante pequeño, pero bueno, ahorita voy a hablar un poco más al respecto sobre esto. Y aquí entonces ahora está haciendo está pidiendo la metadescripción para ese metatítulo y después pediría las categorías. ¿Cómo es que lo hice funcionar de manera simple? Ahorita vamos a ver. Hola, buenas, hola Juan, buenas noches. Entré tarde, ¿qué estás haciendo? Acabamos de comenzar viendo cómo hacer ya que un modelo funcione bien de forma local. Mi cabeza ahora mismo. Básicamente, la forma en la que funciona actualmente, ahí ya terminó el artículo. Se supone que ya está guardado. Aquí lo tenemos. Generó algo súper corto y malo. Ahorita vamos a hablar más al respecto. De hecho, lo hizo súper corto y malo porque sucedió algo que a veces sucede con OpenAI. No lo generó completo. Se detuvo antes. Ya sabemos que eso puede pasar. Y de hecho, más bien, creo que ya sé por qué pasó. Vamos a detenerlo. Aquí me dice que tengo que recargar para aplicar los cambios. ¿Qué cambios? Venía por defecto, es que no se alcanza a ver en la ventana. Venía por defecto 2000 tokens y lo ampliamos a lo máximo, que son 8000. Vamos a detenerlo. Tenemos este modelo cargado. Vamos a cargarlo bien. Máximo 8000 tokens. Esto es para aceleración con GPU máxima, 8000 tokens. Podemos aplicar la aceleración máxima o no, le damos de nuevo. Por eso generó el artículo no generó el artículo completo, pues básicamente porque tenía máximo 2000 tokens. Entonces, ¿cómo es que actualmente este script funciona y por qué está logrando resultados decentes? Que ahorita vamos a ver, si lo hubiera ejecutado bien y no con 2000 tokens. Básicamente porque además de que el modelo Gema 2B responde suficientemente bien, porque la forma en la que ahora le hacemos las peticiones es distinta. Algo que tienen los modelos es que a pesar de que sepan hacer las cosas de la forma en que las queremos, a veces quizás simplemente con la petición no logramos darle a entender exactamente cómo es que queremos algo. Entonces, ahora, si vemos por aquí, no tenemos sistema usuario y respuesta. En vez de eso, tenemos los prompts completos como un archivo .json, cada uno de ellos. ¿Qué viene dentro? Lo siguiente. En vez de solamente la petición, viene simulada una conversación previa en la cual se indica el comportamiento, se indica una petición, se muestra un ejemplo de la respuesta, otra petición, respuesta, otra petición, respuesta, otra petición. Ahora sí, con nuestra keyword, la respuesta que va a dar va a ser similar a lo que hay por arriba. De esta forma, en vez de tener unas super peticiones en system o en user, lo que tenemos son peticiones simples con ejemplos de cómo queremos la respuesta. Si ponemos aquí como ejemplo 3 formas en las que queremos la respuesta, ¿qué va a pasar? Pues que probablemente la siguiente respuesta va a tener el formato similar. Esto nos permite entonces, de una manera más sencilla, lograr resultados decentes sin importar realmente la forma en la que fue entrenado el modelo, de que a lo mejor responde diferente. Por ejemplo, Gema 2B funciona bastante bien como chat. Le pedimos algo y las respuestas las elabora bien. Pero es que más que pedir, le preguntamos cosas. Le preguntamos cosas, responde con la respuesta y una explicación hacia esa respuesta. Además de que a veces agrega emojis, agrega negritas con etiquetas Markdown y todo eso. Si de esta forma nosotros ya le damos una forma previa en la que se han generado respuestas, ¿qué sucede a continuación? Pues que la siguiente respuesta va a seguir el mismo formato. De manera simple lo podemos notar aquí. Como system tenemos
escribes únicamente el metatítulo para la palabra clave en idioma español. ¿Cuál es el metatítulo adecuado para la palabra clave vuelos baratos? Assistant responde metatítulo, vuelos baratos y boletos de avión en oferta. Así con varias cosas, de ejemplo, la última, ¿cuál es el metatítulo adecuado para la palabra clave? Y aquí es donde ahora sí, dependiendo de todas las keywords que tenemos, se van a ir pasando cada una de las keywords para ir generando la respuesta. Genera la respuesta no solo a partir de la petición, sino también a partir de la conversación anterior, lo cual nos permita que la respuesta sea muy similar. Ahora, de hecho, teóricamente, la generación del artículo va a tardar más porque ahora sí se supone que lo debería de hacer completo, porque hace rato tenía solo 2000 tokens y no alcanzó a responder completo con el artículo, con 2000 tokens. ¿Por qué no alcanzó a responder completo con el artículo? Con 2000 tokens, porque ya de por sí aquí viene ejemplo de un artículo. Viene el ejemplo, viene el system, viene el user, que por cierto aquí, no, sí está bien. System user, la respuesta de ejemplo de un artículo. Siguiente user, con título y subtítulos. Así que, pues tiene demasiado contexto, demasiada petición antes de la nueva, por eso ocupa más tokens, pero eso mismo nos permite una mejor respuesta. En este momento recordemos que tengo una laptop bastante lenta que no tiene ni ventilación, no tiene ventilador, no tiene, qué sé yo, mm, tiene procesador de celular, tiene solo 8 gigas de RAM, estoy haciendo directo y estoy cargando el modelo pesado de Gema 2B. De lo contrario, esto funciona más rápido. De hecho, creo, ahí está, ya terminó uno. Para esta keyword, aquí está el título que generó y vamos a ver si ya está guardado el artículo. Minimizamos esto, venimos hacia acá y sí, en este caso tenemos el artículo completo. Obviamente la calidad del artículo pues va a depender de muchas cosas porque además este primer script realizado de esta forma y que ahora sí funciona bien sin tanto invento y que el artículo se hace con una sola petición en vez de en partes, con lo cual obtenemos una mejor coherencia en el artículo, esto de momento funciona únicamente con el conocimiento que ya tiene de por sí Gema 2, con lo cual pues quizá los artículos no van a ser demasiado buenos porque no tienen un contexto real, como por ejemplo con OptiClone, es similar a cuando generamos artículos directamente con ChatGPT, que solo lo hace con el conocimiento que tiene ChatGPT, no lo conectamos a Internet para que obtenga lo de la primera posición y todo. Pero aún con eso, con esta primera versión que funciona solo con el conocimiento que tiene, pues vamos a ver, y con los prompts actuales que se pueden cambiar, que apenas lo hice para probar, vamos a ver qué tal queda el contenido. Mi pobre computadora está lenta, pero mientras la transmisión funcione, todo bien. Vamos a ver. Hola Juan, si tuviera una PC AMD no tan potente y 4 gigas de RAM, ¿podría utilizar ese modelo de lenguaje AI? Con 4 gigas de RAM lo dudo, quizá ocuparías algún modelo más sencillo, pero ahorita vamos a ver cómo se cambia. No se tiene que cambiar absolutamente nada en el código, simplemente en LM Studio se carga otro modelo. La diferencia, pues que cada modelo va a responder mejor o peor. Vamos a ver entonces aquí uno de los el primer artículo que ya tenemos generado. Vemos el título. Diferencias entre virus y bacteria. Bueno, dice bacteria, ahí tuvo un error. Descubriendo el mundo en profundidad. Vamos a ver el artículo con estos prompts que apenas sucede prueba. Vemos etiquetas HTML, todo perfecto. Esto ni siquiera, ahí, bueno, ese inst no debería de ir. Esto ni siquiera OpenAI lo hace bien en el sentido de a veces pone las etiquetas y a veces no. De hecho, nos faltaría usar un buscar y reemplazar para quitar introducción, pero bueno, aquí tenemos el artículo. Artículo generado doble vez. Artículo, bueno, eso no, ahorita lo revisamos. Artículo generado 100% de forma local, solo con el conocimiento de Gema. Eh, algo más iba a decir. De forma local, sin nada adicional, así queda. Y todo el artículo en una sola petición. Aquí lo único que acabo de notar es que está escrito dos veces, creo. ¿O es otra cosa? Es otro artículo. Creo que algo hice mal ahí. Pero bueno, dejando de lado eso, aquí vemos cómo actualmente sí funciona para generar artículos bien.
Lo único que aquí está sucediendo de por qué pone esto en negritas de esta forma es porque de por sí siempre Gema, el modelo del lenguaje Gema, intenta poner negritas en el texto, cosa que ni siquiera directamente OpenAI hace, aún indicándoselo, aquí lo hace. ¿Por qué lo hace de esta forma? Porque de esa forma fue entrenado el modelo. ¿Cómo podemos cambiar eso? Poniendo en el prompt que ponga negritas con la etiqueta strong y en el artículo que viene de ejemplo, que aquí no tiene ninguna negrita, pues en el artículo de ejemplo poner negritas con la etiqueta strong. De esa forma, en el siguiente artículo lo replicaría, así como hace, en este caso, los subtítulos y los párrafos. De lo contrario, también los subtítulos y los párrafos los haría de otra forma. Ya hemos visto esto de cómo funcionaba Gema. Básicamente aquí simplemente estamos viendo el funcionamiento. Vemos la descripción, diferencias entre virus y bacteria, descubriendo el mundo en profundidad. Y categoría, en este caso, no quiso hacer nada. Ok, estamos viendo que obviamente es mejorable como siempre, pero para ser la primera vez que lo hacemos de esta forma, está funcionando bastante bien. Se supone que ya generó otro artículo y que ya lo guardó. De hecho, en ese segundo artículo, vemos que hasta hizo una tabla. ¿Cuántos planetas hay en el sistema solar? Importancia del conocimiento de la microbiología, diferencias entre virus y bacterias. Está combinando cosas aquí. No sé si es el momento de guardar la información o qué. Vamos a revisar. Esto apenas es una primera versión. Vamos a detener y de hecho vamos a probar ahora con un nuevo modelo. ¿Cómo lo voy a hacer? De manera muy sencilla. Simplemente quiero revisar de forma rápida por qué combinó temas. Vamos a ver. Títulos, subtítulos, artículo, descripción, categoría. Títulos, subtítulos, artículo, descripción, categoría. Título, subtítulos, artículo, descripción, categoría. No entiendo de momento qué es lo que había pasado ahí, la verdad. ¿Quién sabe? Ahorita revisamos. Vamos a ver. Título, keyword, subtítulos, artículo, títulos, subtítulos, descripción, categoría, slug. Vamos a probar con otro modelo. Damos en detener, buscamos otro, por ejemplo, buscamos Tini y existe un tal Tini Llama súper ligero, pero que va a dar respuestas pésimas probablemente. Vamos a probar este de por aquí, pesa solo 100 megas, va a responder horrible, pero simplemente para ver, ahí ya se descargó. Iríamos de nuevo hacia acá, seleccionaríamos ese otro modelo y aplicamos sus configuraciones. Este tiene hasta 32,000 tokens de contexto. Y solo aquí hay un pequeño inconveniente que a veces pasa con algunos modelos. Y es que de por sí LM Studio no detecta el tipo de modelo que es. Aquí sigue lo de Google Gema y este es Mistral. ¿Cuál es el problema con ello? Simplemente que la forma en la que fue entrenado es distinto. Y a lo mejor esto que viene aquí como ejemplo para esta plantilla del texto de cómo se manda System, User y Assistant a lo mejor es diferente, con lo cual tendríamos que revisar ese modelo, cómo debe de ser la plantilla, para seleccionarla por aquí o para crearla nosotros mismos. ¿Cómo podemos saber eso? Directamente en el modelo nos permite ir en el navegador hacia la información sobre dicho modelo, que en este caso parece que no quiso abrir. Ahí está. Aquí entonces, es un modelo súper malo. Vamos a ver de qué forma funciona esto. Aquí estamos viendo imEnd, imStart, imEnd, imStart, con lo cual la forma actual no sería la forma correcta de utilizarlo. Vamos a ver, dice Mistral, a ver si aquí hay algún Mistral que sea como debe de ser. Pues no, así no debe de ser. Vamos a buscar, si no nosotros mismos podemos modificar eso, pero probablemente entre algunas de las opciones que hay aquí ya está correctamente. Start System. No, no es igual. Sí, Start System, el mensaje end. Start User, el mensaje end. Así es, Start Assistant,
el mensaje y pues ya, porque ahí no hay nada más. De acuerdo. Entonces, de esta forma, que parece ser la correcta, y con el contexto que se supone que es para ese modelo, le vamos a dar en Start. Ya tenemos el modelo ejecutándose, podemos ejecutar nuestro script y ya funcionaría con ese otro modelo. Ahora, obviamente, dependiendo de la calidad del modelo y de cómo fue entrenado, a lo mejor se tienen que cambiar los prompts. Pero la diferencia es que no tenemos que hacer grandes cosas nosotros mismos, sino que ya de por sí, eh, con LM Studio y con el código actual se puede utilizar, simplemente cambiando de modelo. Aquí, por ejemplo, de hecho, dice debe de tener los siguientes subtítulos y dice titulado y no hay ni título ni subtítulos. Parece que ni siquiera generó nada. Con lo cual, ese modelo, que es súper pequeño, por eso responde rápido, pues no va a generar nada bueno. Ahí se supone que ya generó, no hay nada. Vamos a ver acá, no está guardando nada. ¿Por qué? Porque el modelo es malo, pesa 200 megas. Pero así de sencillo podemos cambiar de modelo. Vamos entonces de nuevo hacia acá. Vamos a eliminar ese que acabo de descargar. Y vamos a descargar el otro de Gema, LM Studio, Gema 2B, bla, bla, bla. Vamos a probar con este otro ahora, que es más rápido, pero más inexacto. Eso ya depende también de nuestra computadora y demás cosas. Yo en esta computadora y en vivo no puedo hacer tanta cosa, pero existen mejores modelos. Por ejemplo, está Zephyrose, no, Zephyr. Este es bastante bueno. Este, aunque diga beta, es bastante bueno. El único problema que en directo no lo voy a poder cargar. A veces sale error al descargar los modelos, le damos en reintentar y asunto arreglado. Ahorita volvemos a probar el script para ver por qué generó dos artículos juntos. Ay, esto es oro, buenas, buenas, ¿qué hay de nuevo? Por primera vez viendo cómo hacer algo decente de manera local. ¿Qué estás haciendo? Recién me conecto. ¿Puedes regresar al directo para entender el contexto, para no volver a explicar todo lo que ya hemos visto? Listo, ahí entonces ya está descargado, cerramos esto, venimos, bueno, ¿cuál venimos para acá? Cargamos ese modelo, que es el de aquí, pesa menos. Es la misma información con la que fue entrenado, 2 billones de datos, pero fue entrenado a una precisión menor, por así decirlo. Indicamos los tokens correctos, máximo GPU, recargamos los cambios, start server y probamos de nuevo. Es que se me hace raro porque surgió el error de hace rato. Sí, según yo aquí no tengo nada raro, pero bueno, vamos a ver. Vamos. ¿Dónde está Messages? Messages. ¿Qué rayos tengo aquí? Choices, Messages, Content. Sí, esto está bien. Aquí lo que está sucediendo es lo siguiente. Estamos ejecutando las peticiones como si fueran directamente a OpenAI porque estamos usando la librería de OpenAI, pero sin usar OpenAI, sin API ni nada. Y dado que nosotros en el mismo texto tenemos lo que se supone es una variable, pero esto es un archivo JSON, pues esto realmente no es una variable, sino que es tal cual este texto así escrito. Entonces, lo que hacemos es, aquí tenemos una función que lo que se encarga es que a partir del JSON que le mandamos, va buscando en todas las partes que dicen content el valor que nosotros traemos, que sería la variable, título, lo que sea, y lo va a reemplazar por el verdadero valor de ese título, de ese subtítulo, de eso y lo que sea. Vamos a ver si esta vez funciona bien, porque hace rato quién sabe qué cosas hizo. ¿Cuál es la diferencia entre un mamífero y un reptil? Título, diferencias entre mamíferos, bla, bla, bla. Aquí, ¿por qué solo generó uno? Porque es, se supone, el artículo que faltaba. Porque hace rato con Tini hicimos un artículo que, por cierto, salió súper mal. Aquí entonces tenemos el artículo y de hecho parece que esta vez funcionó bien. Lo único que estoy notando es que al final quedó esto. No sé por qué. No cambiamos acá. No, sí, Google Gema. ¿Está bien? ¿Quién sabe? Bueno, vamos a abrir a ver si ahora sí lo generó bien.
A lo mejor hace rato fue fallo mío. Los dos anteriores, pues quedó súper pésimo porque ese modelo era muy pequeñito. El nuevo generado con el gema de menor precisión, la keyword es, ¿cuál es la diferencia entre un mamífero y un reptil? Diferencias entre mamíferos y reptiles, características y ejemplos. Artículo, descripción. Descripción quizá no lo hizo bien. Categoría, animales. Ok, copiamos esto. Nos lo traemos para acá. Pegamos. Y ahora sí está el artículo bien, a excepción de este pequeño detalle. Esto de hecho se puede solucionar fácil. Es que depende del modelo que vayamos a utilizar, además de que esto es una primera prueba. Pero aquí tenemos el artículo generado. Con una sola petición se generó el artículo completo. Obviamente no es de la mejor calidad, pero eso ya es cosa de prompts, básicamente. Aquí vemos un artículo tal cual lo queremos. Etiquetas HTML y demás. La forma de hacer que sí responda tal como queremos es, además de indicárselo, ponerle un ejemplo. Repito eso, es como tener una conversación previa en la que ya se había pedido un artículo, en la que según respondió con el artículo, y luego el nuevo artículo que queremos hacer, la nueva petición. De lo contrario, si no tuviéramos esos ejemplos anteriores, va a responder tal cual responde comúnmente el modelo, que en este caso siempre da muchas explicaciones de lo que hizo, de cómo lo hizo, y también agrega formato con Markdown. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a detener esto, nos venimos hacia acá, cargamos el modelo en su versión más sencilla, máximo de GPU, máximo tokens, recargar modelo. Por aquí, de hecho, cuando usamos la interfaz estilo ChatGPT, por así decirlo, podemos cambiar los parámetros en cuanto a la temperatura y demás. Aquí, si hacemos la misma petición, vamos a ver cuál era la petición. Por ejemplo, para el título. Este es el system. Copiamos, lo pegamos acá. Este es el user, que será lo de aquí. La respuesta es el assistant. Al hacer esto, en este caso respondió bien. Va a haber otras veces, de hecho ahí hasta agregó un símbolo de admiración después, va a haber otras veces en las que genera mal, en las que agrega negritas, a veces da explicación de por qué lo hizo así, etcétera, etcétera. Si en vez de eso nosotros lo que hacemos es ponerle como si fuera una conversación previa y luego otra vez user y luego otra vez assistant, vamos a probar simplemente con esos dos ejemplos. Ay, ¿qué hice aquí? Ah, aquí intentó responder. Ok, esa es la respuesta que debe de tener. Ya con esto debería de ser suficiente para que en otra petición lo haga de acuerdo a como lo queremos. Vamos a probar, por ejemplo, darle esto de aquí y a ver si hace el siguiente metatítulo de forma correcta. Una vez con ciertos ejemplos previos. Con cierta conversación previa, lo que obtenemos, repito, ya lo repetí mucho, es que los siguientes mensajes que responda van a ser similares a los otros que ha respondido, se supone, aunque esos otros sean falsos y no los haya respondido realmente. Por ejemplo, el artículo que viene aquí de ejemplo lo hice con GPT 3.5 Turbo, con lo cual, pues la manera en la que se supone que ahora genera artículos es de forma similar a GPT 3.5 Turbo. Podemos poner un ejemplo y además de eso, pues también de todos modos cambiar el prompt de system y de user. De lo contrario, pues ya vimos ahorita cómo respondía. Vamos a probar de nuevo. Ahí está, siempre responde igual. O sea, cambia quizá el metatítulo, pero la forma en la que hace la respuesta es igual. A través de la historia, la cultura mexicana ha fascinado el mundo. Una breve historia del desarrollo de la historia de México. Una breve historia de la civilización mexicana.
Una breve historia de la cultura mexicana. Obviamente al jugar con los parámetros y bajamos a cero la temperatura, pues ya no va a haber variaciones. Va a ser, se supone, la respuesta más exacta. Se supone, porque a veces la más exacta realmente no es la mejor. Vamos a ver. Ah, bueno, en este caso sí. Y ya de esa forma siempre respondería lo mismo. Pero es mejor darle algo de temperatura. Yo lo dejaría, por ejemplo, en 0.45 o algo así, para que tenga variación, pero no tanto. Y listo. Eh, Hola Juan, ese modelo con cuánta RAM se puede correr. No tengo idea. En este momento está utilizando 1.4 gigas el modelo. Vamos a decirle, por ejemplo, vamos a darle en ejecutar. Pues no aumentó mucho, aunque bueno, aquí es respuesta corta. Quizá con eh, un artículo completo si tarde más. Pero de todos modos, esto es solo la forma inicial en la que quise hacer funcionar esto, porque era muy sencillo correr un servidor con un modelo, cambiar de modelo y todo. Pero realmente, si ya una vez obtuvimos algo decente, como en este caso que ya vamos por bastante buen camino, voy a generarlo en Google Colab. Ahí no se va a requerir LM Studio, se van a requerir librerías de Python como PyTorch y otras cosas. Nosotros simplemente le daríamos en ejecutar, cambiaríamos el archivo TXT para meter las keywords y le daríamos en ejecutar de nuevo. Y se ejecutaría todo en Google Colab, con lo cual tendría más RAM. Y de hecho, hasta pudiéramos usarlo con aceleración gráfica al utilizar PyTorch, comparado con utilizar GPT-for All. En GPT-for All la aceleración gráfica dentro de Google Colab no funciona, con PyTorch sí. PyTorch básicamente es la manera real en la que se ejecutan los modelos. Solo que, como esa librería es algo más compleja de utilizar, pues existe Olama, LM Studio, GPT-for All, Llama.cpp, existen un montón de formas de librerías que hacen más fácil de utilizar esa librería de PyTorch, pero pues ya cuando está el código hecho y subido a Google Colab, listo. Básicamente eso. Y en este caso estamos viendo cómo generó un artículo solo con el conocimiento que tiene, eh, que por cierto aquí vi una palabra rara, aquí. No tiene placenta Yuter, no sé si Yuter sea algo real o qué, pero hay que tener en cuenta que aquí, por ejemplo, dijo elephants, whales, perros, gatos, pero recordemos que está utilizando, bueno, para empezar lo hicimos con el modelo más pequeño, ¿sí? Y solo está utilizando el conocimiento que tiene, que probablemente sea poco en español. Con lo cual, una vez que hagamos algo como esto, pero estilo OptiClone, pues va a funcionar mejor, obviamente. Complexos, como ojos complexos, cerebro grande y desarrollado. Maminas que protegen a sus jóvenes, patas fuertes y muslos sólidos. Estos últimos dos puntos son especialmente importantes en el ámbito de comportamiento, ya que los mamíferos necesitan la fuerza, bla, 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 bla. Reflexiones sobre la importancia del estudio. El estudio compartido entre mamíferos y reptiles proporciona a los científicos, bla, 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 bla. Ahí está. Además, en directo, yo no puedo usar modelos más grandes en esta pobre laptop, pero pues ya alguien que no esté en directo puede hacer muchas cosas, incluido correr algo así en Google Colab ya cuando lo tengamos listo. Básicamente en este momento utilicé, tal como dije, LM Studio, pero por ser una forma rápida de poder cambiar entre modelos, de poder descargarlos, de poder probarlos con una interfaz fácil de utilizar, una vez que tenía unos prompts que veía que funcionaban bien, pues pasaba esto por acá y listo. Ahora, si alguien se pregunta por qué hay una diagonal invertida antes de las comillas, es porque ya de por sí todo el texto está entre comillas, con lo cual esto indicaría como el cierre de esta parte de texto. Y no, realmente es como, solo es una forma en la que en el mismo código ya interpreta que sí va a haber comillas dobles, pero dentro de ese texto, no que se va a cerrar esta comilla doble de acá. Y así, básicamente con esa lógica, con Gema estamos consiguiendo algo bien, teniendo en cuenta que sin ese contexto vamos a ver cómo nos haría el artículo. Este sería el system. Copiar, vamos a traerlo para acá. Solo que aquí, donde haya comillas así, las vamos a cambiar por comillas así. Y donde haya
salto de línea lo vamos a reemplazar por el correspondiente salto de línea. Esta es realmente la petición. Esto lo vamos a copiar, lo pegamos aquí. Y el user, sin el artículo de ejemplo, sería esto. Supongamos que lo anterior lo hizo bien. La generación del metatítulo y de los subtítulos, aunque ya les digo yo que no, falla mucho. Bueno, no falla, sino que entrega las respuestas en un formato diferente. Pero pues ya con el ejemplo lo hace bien. Aquí, por ejemplo, vamos a de nuevo tener este artículo. ¿El título cuál era? Este. Supongamos que lo anterior se hizo bien. Tenemos eso ahí. Y luego introducción. Ay, bueno, es que para sacar solo los H2 voy a hacer lo siguiente. Ahí está. Así es como realmente se haría para pedir un artículo, suponiendo que el metatítulo lo hizo bien, sin ejemplos, y suponiendo que los subtítulos los hizo bien, sin ejemplos. Vamos a ver cómo haría el artículo sin ejemplos. Pues que a pesar de acá de indicar que sabe que de HTML y demás, no lo sigue en lo más mínimo. Eso es lo que sucede. Ahí está. Aquí se indica, el título principal debe estar encerrado entre H1 y H1, cada subtítulo debe ir entre H2 y H2, cada párrafo debe estar encerrado entre P y P, y ni una de esas cosas la hizo ni una sola vez. Pero con un ejemplo anterior, sí lo hace, básicamente. Ah, no sé si leí wow en directo. Ahora, de los modelos que yo he llegado a poder probar en esta pobre máquina, de forma local, pero con Google Colab gratis vamos a poder ejecutar algo mejor. Y si pagamos $10 mensuales a Google Colab, todavía mejor, nos van a dar más velocidad. De los que yo he probado, Gema funciona bien, Zephyr funciona bien, había otro, Mistral funciona bien, pero es más pesado todavía. De los, se supone más o menos mejores en la actualidad, está Mixtral, pero este es mucho más pesado. Existe Llama 2, vamos a buscar Llama. Pero pues hay unos que son bastante pesados. En este caso se supone que no tanto, pero aquí mismo me indica si cabe completo en mi GPU, si que a lo mejor no cabe o si directamente no va a caber. No importa que no tengamos GPU, tarjeta de video suficiente, se puede repartir, el mismo LM Studio permite que una parte esté funcionando en la tarjeta de video y otra parte entre procesador y RAM. Obviamente funciona más lento, pero al mínimo podemos cargar modelos grandes. Y pues pequeños existen, bueno, Gema, que es de solo 2 billones, es más pequeño que Orca Mini, que es de 3 billones y responde mejor, muchísimo mejor. Orca Mini responde muy mal. Eh, Tini, este ya lo había mencionado. Bueno, otra cosa, el 2B, 3B, 7B, 13B, eso es simplemente con el tamaño del conjunto de parámetros o de datos que se le pasaron para entrenar el modelo. Se supone que en cuanto mayor sea este número, mejor puede dar respuesta. Se supone. Se supone que daría mejor respuesta, no tanto por todo el razonamiento que tiene, por todo el razonamiento que logró aprender, sino más bien por la gran cantidad de datos. Tiene muchos ejemplos. Con lo cual hay un ejemplo quizá muy similar a lo que le estamos pidiendo y por eso puede generar una respuesta decente. Sin embargo, no necesariamente se ocupa un modelo grande para obtener buenas respuestas. ¿Por qué?
Por ejemplo, Orca Mini es de 3 billones y responde muchísimo, pero muchísimo peor que Gema. ¿Por qué? Puede ser por varias razones. Porque el contenido que se utilizó para nutrirlo, pues quizá era mucho, pero a lo mejor no de buena calidad. O simplemente porque de la forma en la que fue entrenado, pues de nada le sirvió tanto conocimiento. Eh, Tiene el conocimiento ahí, pero no lo sabe aplicar. Cuando dice chat, o cuando dice it, o si dice ambos, pues mejor, es los modelos que más nos interesan. Los modelos que no dicen chat o no dicen it, la manera en la que están diseñados para funcionar es la siguiente. Esto creo que ya lo había mencionado en transmisiones anteriores, pero por si las dudas. Es como Da Vinci de OpenAI. Los perros son animales muy... Los que no dicen chat o it, este es el prompt que le podemos pasar y lo que hace es predecir las siguientes palabras. Por ejemplo, muy felices porque... Eso son los modelos que no dicen chat o no dicen it. Los que dicen chat fueron entrenados de cierta forma en la que tú escribes algo y te intentan responder. Son mejores para eso. ¿Qué sucede con los chats? Tú le preguntas algo y te responde y te explica. No es tal cual. Escribe un artículo, bla, 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 de esta forma y que sabe que y tal. No son buenos tal cual siguiendo indicaciones. Algo de indicaciones pueden recibir porque es mensaje del usuario, mensaje de respuesta. Mensaje del usuario, mensaje de respuesta. Mientras que estos, los que no dicen chat ni it, intentan predecir las siguientes palabras, los que dicen chat, puede ser algo como, ¿por qué los perros son muy felices? La respuesta entonces ahora sí nos dice, los perros son muy felices porque bla, 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 bla. Normales, llamémosle. Chat y sistema assistant, lo que sea. Los que dicen it son modelos que fueron entrenados para seguir indicaciones, para seguir it instrucciones, con lo cual, de cierta forma, pueden funcionar como un chat, pero no tanto para responder preguntas, sino para hacer lo que le estemos indicando. Escribe un artículo bastante extenso sobre por qué los perros son muy felices. Asegúrate de bla, 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 bla. Respuesta: los perros, bla, 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 el primer párrafo, bla, 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 se entiende. ¿Qué sucede entonces? Estos son buenos para seguir indicaciones. Si les hacemos una pregunta, responden específicamente con un texto muy corto que dé respuesta a la pregunta. Si a esto les hacemos una pregunta, responden de forma muy detallada a la pregunta. Si a estos les ponemos a hacer algo en específico, hacen bien ese algo en específico, estos no tanto. Ahora, si es uno que dice chat it, pues probablemente sea mejor. Si nos dice ambas cosas, mejor. De hecho, el modelo que estoy utilizando, bueno, no dice chat, pero dice it, y ese funciona bastante bien en eso. Entonces, realmente más que en seguir instrucciones, es bueno respondiendo. No tanto en seguir instrucciones tal cual, pero con unos ejemplos ya vimos que funciona mejor. Em, Estos son los que no nos interesan porque simplemente intentan predecir las siguientes palabras. Es más difícil utilizarlos para que hagan un artículo. En todo caso, lo que pudiéramos hacer es indicarle el título, por ejemplo. ¿Qué sucede? Pues que puede empezar a dar respuesta, pero ¿cómo va a saber cuándo detenerse? Se va a detener casi siempre antes de tiempo, porque no hay un inicio y final claro. Simplemente es un texto que va continuando. Puede que solo nos diga aquí, introducción.
Y luego a lo mejor le damos en generar otra vez y nos genera la introducción. Y luego, no terminó. Entonces otra vez generar. Y ahora sí nos sería el siguiente. Y así. Entonces básicamente los que dicen chat, los que dicen it son los que nos interesan. La cantidad de datos, pues ya vimos que es importante, pero quizá no tanto. Nosotros, obviamente es importante. Un modelo de 3 billones contra uno de 70 billones es demasiado, demasiado probable que el de 70 billones responda mejor que el de 3 billones. Pero ahora, si uno es de 2 billones, otro de 3, otro de 7, a lo mejor no hay tanta diferencia dependiendo de cómo fue entrenado. Porque además, no significa que respondan mejor o peor en general, sino más bien para ciertas tareas. Quizá uno de 7 billones nos responde mal y uno de 2 billones nos responde mejor, pero porque para esa tarea en específico sabe hacerla mejor, no todo en general. Pero básicamente, a más grande modelo, se supone obtenemos mejores respuestas. No siempre, pero comúnmente. Que diga chat o que diga it, o que diga ambas. Y esto que está a continuación, básicamente, es el... Es que, ¿cómo lo explico? Lo grande que son los números para realizar el cálculo de lo siguiente. Por ejemplo, está comparando cada palabra, cada posible token que continúa con la respuesta. A lo mejor ese es el valor que tiene y este es el valor que tiene otro token y a lo mejor este es el valor que tiene otro token. ¿Qué sucede? Pues que dado que son miles y miles de tokens, millones de tokens de posibles palabras para la respuesta, pues esto quizá, digamos que este es un 99 punto, ¿sabe qué? Por ciento adecuado para continuar con ese token la respuesta. ¿Qué sucede? Que a lo mejor hay otro así. A lo mejor, por ejemplo, si usamos uno muy pequeño, un modelo que este valor sea muy pequeño, pues la cantidad, la exactitud no es tanta, con lo cual puede llegar a responder algo que quizá no tiene mucho sentido, porque simplemente no hizo el cálculo lo suficientemente grande como para realmente detectar cuál era mejor opción entre dos. Por eso, a pesar de que la cantidad de contenido con la que fue entrenado es importante, no solo eso, sino también la precisión con la que aprendió esos datos, por así decirlo. ¿A partir de qué valor es recomendable utilizar un modelo? Después de 4K-M, todo lo que venga después es bueno. Este, por ejemplo, Q2K, no, esto tampoco, tampoco, tampoco. A partir de aquí ya podemos obtener algo decente, se supone. O sea, sé que ya se hizo con la suficiente precisión para esos datos. Ya entre más abajo, pues se supone que va a ser mejor. Pero pues entre más abajo es más pesado el modelo y ocupa una computadora mejor, a pesar de que es la misma cantidad de datos. Eso entonces, y otra cosa, para no suponer, esto ya lo había mencionado, pero para no suponer si algo funciona mejor o peor, lo que podemos hacer es directamente probar. Aquí, por ejemplo, con esta configuración, utilizando la GPU, dado que en este caso sí puedo, le puedo decir algo así. Cuando termine la respuesta, o antes le podemos dar en detener. Aquí nos indica la velocidad con la que se estuvo ejecutando ese modelo en esta computadora. Estuvo generando en promedio, digamos, 22 tokens por segundo. Algo así como 22 palabras. Bueno, un poco menos palabras, pero algo así. Generó 22. Vamos a probar este otro. Ya desde aquí estábamos viendo de que a pesar de que son la misma cantidad de datos, 2 billones, aún así este tardó más en cargarse, porque es más preciso en cuanto a los datos. 14.
Fuera de directo, este de por acá me funciona como a 30 y este como a 20 y algo. Y aquí en directo este funcionó a 20 y algo y este a 14. Así simplemente podemos ver cuál responde más o menos bien, más o menos rápido, etcétera, dependiendo de nuestro PC. Esa es la ventaja de usar algo como LM Studio, que de manera sencilla nos permite hacer cosas, pero pues de manera local en nuestra PC. Ya una vez que hayamos estudiado, hayamos experimentado más sobre todo esto, pues vamos a poder hacer un Google Colab en el que nada más metamos las keywords, le demos en ejecutar y asunto arreglado. Y además, pues en Google Colab lo podemos usar de forma gratis. Si no, pues podemos pagar por algo más de potencia. Y el precio es bastante económico. Aquí no viene el precio, no. Además de que aquí vamos a poder usar, dependiendo de cómo lo hagamos, o TPU o GPU, aceleración por tarjeta gráfica, no solo con el procesador. Aquí vamos a ver, por ejemplo, y en este caso para México, estos son como $10 al mes. $10 al mes para más rápido, más memoria, bla, bla, bla. Y acá son $50 al mes, pero no hace falta ni uno ni el otro. Se puede usar gratis, solo que va a ser un poco más lento. Pero aún así existe la aceleración gráfica, la cual nos va a servir bastante comparada con el puro procesador. ¿Esto por qué? Primero voy a ver acá. Ya volví y fui a sacar la basura. Esas ratas malditas no me dejaban acercarme, pero ya saben quién muerde más fuerte, que me perdí los últimos 15 minutos. Pues de varias cosas, el de 100 megas no da bien, no debería. Es muy difícil, pero ahorita vemos. Ahorita hacemos más pruebas. ¿Por qué o cómo o cuál cosa va a funcionar mejor? ¿Un procesador rápido con RAM rápida o una GPU rápida? ¿Qué cosa conviene más? No nos interesa en lo más mínimo la velocidad de procesamiento. Repito esto. No nos interesa en lo más mínimo la potencia de procesamiento, ni de la CPU ni de la GPU. Lo que nos interesa es, bueno, antes de eso, ¿por qué no nos interesa? Pues entre más rápido da la respuesta, ¿no? No, porque realmente lo único que necesita un modelo de lenguaje para ejecutarse es realizar cálculos. No hace grandes cosas en cuanto a operaciones muy complejas, sino simplemente hace cálculos, tal como estábamos viendo ahorita, valores como estos de por aquí. Y estos valores, estas operaciones, bueno, quizá más pequeñito por la pantallita, hasta una calculadora de mano las puede realizar. Con lo cual, realmente el hacer los cálculos no es lo complicado. Entonces, pues, ¿qué? Que no tiene sentido. Entonces, ¿qué necesito para que funcione más rápido? Esto no parece tener sentido. Lo que necesito para que funcione más rápido es poder estar accediendo hacia cada uno de estos valores para poder realizar el cálculo. Lo que necesito para ejecutar más rápido un modelo local es más velocidad para acceder a esos valores para poder realizar los cálculos. El cálculo se realiza rápido. El problema es estar obteniendo cada uno de estos valores. ¿De dónde? De donde esté cargado el modelo. Ya sea en la memoria RAM de la computadora o en la RAM o VRAM de la GPU o tarjeta de video. Entonces, lo que nos interesa realmente es el ancho de banda o la cantidad de datos por segundo que puede mover la memoria, sea la memoria RAM de la computadora en sí o la VRAM de la GPU o tarjeta de video. Mientras que comúnmente el ancho de banda de la memoria RAM en una computadora armada, una computadora para Windows o para Linux, a lo mejor logramos un ancho de banda entre procesador y la memoria RAM, o sea, la memoria RAM para enviar los datos al procesador, a lo mejor de unos 50 gigabytes por segundo o gigabits, bueno, no recuerdo, pero algo así, digamos gigabytes. 50 gigabytes por segundo a lo mejor en una tarjeta de video modesta, a lo mejor son 100 o a lo mejor son 150 gigabytes por segundo. ¿Por qué? Porque la misma GPU, la misma tarjeta de video, tiene su RAM,
tiene su procesador. Ahí mismo está la comunicación. No tiene que ser mandarlo desde un lado hasta otro, desde una memoria RAM hasta un procesador. Es más fácil. Ahora, ¿por qué entonces en un procesador tan sencillo como el de esta máquina funciona suficientemente bien? Si tiene un procesador pésimo, tiene un procesador como de teléfono móvil, un procesador ARM. Pues precisamente por eso, porque los procesadores ARM tienen todo alrededor. No es tal cual un procesador, sino que es un conjunto de cosas que van unidas. Ahí mismo está el Wi-Fi, ahí mismo está el Bluetooth, ahí mismo está el decodificador, ahí mismo está el encriptador, ahí mismo está la RAM. Con lo cual, comúnmente, en computadoras nuevas, por ejemplo, de Apple, como en este caso, nuevas es del 2020, funciona suficientemente bien, aunque el procesador sea lento, porque realmente el procesador no nos importa. Hacer operaciones de numeritos, hasta una calculadora de mano de $1 que podemos conseguir en China en algún lado, eh, lo hace prácticamente instantáneo. Le damos tal más tal igual y lo hace instantáneo. Dado lo que nos interesa es el ancho de banda, lo rápido que podemos estar accesando hacia cada uno de estos datos, entonces nos funciona bien una laptop, por ejemplo, una computadora de Apple, porque pues no ocupamos procesamiento, ocupamos rápida comunicación entre procesador y memoria RAM. Eso funciona bien en una Mac o funciona bien con una tarjeta de video en Windows y en Linux. Lo único importante, entonces con cualquier tarjeta de video se puede, de todos modos el ancho de banda va a ser mayor que el de procesador y memoria RAM, porque en la tarjeta de video viene todo junto, exacto. Entonces cualquier tarjeta de video nos sirve. No. ¿Por qué? Por el tamaño de la VRAM que puede tener. Por ejemplo, una Nvidia GTX 1050, quizá el ancho de banda es bastante bueno, pero solo tiene 2 gigas de VRAM. No cabe ningún modelo completo ahí prácticamente. Tiene mucha velocidad, tiene mucho ancho de banda para transferir los datos. Pero pues, si no cabe el modelo completo, ¿de qué nos sirve? ¿Qué va a transferir si ni siquiera lo va a poder cargar? En resumidas cuentas, o una Mac, un procesador M1, sea laptop o de escritorio, pero Mac, o una tarjeta de video. De lo contrario, se puede una tarjeta de video de buen tamaño en cuanto a gigas, sin importar la velocidad de procesamiento de la tarjeta en sí, solo que tenga muchos gigas para cargar el modelo. De lo contrario, pues procesador y RAM, pero sin importar lo rápido del procesador o lo rápido de la RAM, pues el ancho de banda no va a aumentar tanto, porque aún así son componentes que están separados. Tiene que pasar los datos desde un lado hasta otro. Por ejemplo, vamos a ver ancho de banda, o bueno, en inglés, bandwidth, memory, M1. ¿Será eso? 133 gigabytes por segundo. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a preguntarle a ChatGPT, ¿cuánto es el ancho de banda típico de una memoria RAM DDR4? No, pero megahertz no nos interesa. Ahí está. Una memoria RAM DDR4, que es bastante reciente. Ya están las DDR5, pero las DDR4 funcionan bien. Ese es el ancho de banda. Pasar del procesador hacia eso. Vamos a ver ahora, por ejemplo, de una RTX 3060. Generación anterior de Nvidia y de los modelos más sencillos. Ahí está la diferencia. ¿Por qué? Porque está todo junto. A ver, vamos a preguntarle aquí. ¿Cuánto es el ancho de banda de la RAM de un Mac M1? Ahí escribí otra cosa adicional, pero bueno. Dependiendo del modelo, cambia, pero un Definite Memory Architecture. A ver si lo dice. Aunque ahorita lo habíamos visto en Google. Nah, no dice.
Ok, vamos a ver, por ejemplo, cuánto es el ancho de banda de la RTX 3090, modelo anterior, pero la más potente de la generación anterior. Por eso una GPU es tan buena. No por su gran velocidad en cuanto a procesamiento, sino por la RAM, el tipo de RAM y lo rápido que accede a entre realizar los cálculos en su procesador de la misma tarjeta de video y lo rápido que accede a esos datos desde la RAM comparado con la CPU y la RAM normal. Básicamente eso. Ya di mucha vuelta a lo mismo, así que Google Colab con aceleración gráfica, aún en su versión gratuita, va a funcionar mejor que muchas PCs. Hola Juan, qué pena molestarte, te reenvié el correo recordándote acerca del premio, muchas gracias de antemano, ya te había respondido yo días pasados. O sea, disco duro de 8, 12 o 16 gigas de VRAM. Intel también tiene GPU integrado. Sí, pero el GPU da igual, el GPU integrado no tiene la RAM ahí, tiene que acceder a la RAM en otro lado. Ese es el problema. No importa que tengas chip gráfico, que sea una APU AMD o Intel con chip gráfico también, da igual, porque no importa la velocidad de procesamiento, importa lo rápido que puede acceder a la RAM. Y como la RAM está separada, por eso conviene más, eh, muchísimo más una tarjeta de video o actualmente un Apple Silicon, cualquiera de las dos, aunque un Apple Silicon tampoco es tan potente. Bueno, quizá en la Mac Pro sí, pero ya eso es otra cosa. ¿Quién va a comprar eso nada más para generar cosas con modelos, con grandes modelos de lenguaje? Ahí está, básicamente eso. Que quepa el modelo completo. Entre más datos se supone que sabe más cosas. Entre más grande este valor, más, ¿cómo había dicho hace rato? Más específico, más, no recuerdo. Bueno, eso, más exacto. El número de tokens, ese tipo de cosas. Si no cabe completo en en la VRAM, lo carga en la RAM. Si es que cabe, si no cabe, pues no, solo que con RAM es más lento. Y ahora vamos a probar el modelo más pequeñito que veamos por aquí, a ver qué tal. Esto solo es la primera aproximación a hacer estas cosas de esta forma, que ya vimos una buena forma de hacer que responda bien. En vez de como tal reentrenar un modelo, pues ¿para qué reentrenarlo? La forma en la que lo estamos reentrenando es simplemente competiciones previas. Así estamos entrenando la respuesta que queremos recibir, sin realmente entrenar el modelo. Este, por ejemplo, teniendo en cuenta que es súper pequeño y además que la exactitud es muy baja, pues va a responder pésimo. Esto no sirve para prácticamente nada, más que para perder el tiempo dándole en descargar y probarlo. Para empezar, no sé en qué idioma está entrenado, seguramente en inglés. Además de que no detecta el tipo, creo que es Mistral. Ahí dice Tiny Mistral. Hello. Respondió súper rápido, pero respondió súper mal. Además de que no usó la forma correcta. No es así. Aquí vemos cómo se debería de detener cada respuesta. Eso hace rato lo vimos, pero no recuerdo cuál opción era. Llama, creo que era llama. No. Alpaca, chat, esto. Responde rapidísimo, responde súper mal. Vamos entonces, por ejemplo, con ese Tini. Son muy pocos datos, demasiado, demasiado pocos, no llega ni a un billón de datos, no llega ni a medio billón, pero muy, muy exacto, que al menos lo sabe bastante bien, lo domina bien, por así decirlo. Venimos de nuevo hacia acá, y así, simplemente podemos probar otro modelo rápido, ejecutamos el servidor, y ya podemos ejecutar nuestro modelo eh, con nuestro script. Vamos a probar ese. Otra vez cambio acá, que no es Mistral, es como estilo llama.
No, no era así. ¿Cuál había seleccionado entonces? ¿Qué memoria tengo, no? Chat ML. Hello. La solución para el siguiente problema es System Systems. A ver. Eh, respondes. Eres un asistente que responde detalladamente sobre lo que se te pregunta en idioma español. ¿Qué- ¿México es un país? Estamos haciendo algo, una pregunta muy simple, pero en español. No, pues increíble, ¿no? Ese modelo es malísimo. También hay que tener en cuenta eso, de que de todos modos, si no detecta bien cómo debe de usar el modelo, pues buscar el prompt adecuado, la plantilla del prompt. Ese es muy pequeñito, pero hay otros Tiny que funcionan mejor. Por ejemplo, este. Este tiene 1.1 billón de datos. Aunque sinceramente con Gema 2B yo he conseguido cosas buenas, pero pues modelos hay mejores. Mixtral es de lo mejor actualmente, Llama es de lo mejor actualmente. Zephyr es uno que mostré hace rato que funciona bastante bien sin ser tan grande. Y los de The Bloke, esta persona o grupo de gente, se dedican prácticamente a diario a subir nuevos modelos. Vamos a ver ahí. Lo detectó como Meta Llama, Tiny Llama. Tiene 2000 de contexto. Hola. Increíble respuesta. Increíble respuesta. ¿Cuál es la edad de Messi? No va a tener ni idea porque no está conectado a internet. Lo siento, no tengo acceso a datos personales para poder responder a esa pregunta. Ok, nos lo detectó como llama, pero vemos lo mismo que en el de hace rato. Responde de forma diferente, no, no es como aquí. Entonces era como este, chat ML. Ah, tiene 25 años, dice. Y si le volvemos a preguntar ahora cuántos años tiene, ahora tiene 40. Y si le volvemos a preguntar, 25. Este, por ejemplo, no responde mal y responde bastante rápido. Solo ese im end no me gusta. Creo que aquí podemos agregarlo, pero es que ya está. Stop string. Ah, ok. Que cuando va a agregar im end, automáticamente detiene la respuesta para que no intente poner más. Ok, entonces siempre cuando llegue a fallar con esto, al final vamos a tener esto. Podemos usar un buscar y reemplazar cuando llegue a fallar. Vamos entonces a pedirle a este modelo muy muy sencillito que responde bastante rápido aún en directo y responde en español. Responde de forma muy detallada sobre lo que se te pregunta en idioma español. Escribe mucho texto sobre la historia de México. No tengo la habilidad para escribir historias. Ah, ¿cómo estás? Eh, estoy triste. Este modelo no es tal cual un chat. Está más bien poniendo la continuación del texto que estamos poniendo casi. Y ahora ya se puso a responder en inglés. Responde rápido, pero para dominarlo quizás es más complicado. O a lo mejor ni siquiera se puede. Eh, ayuda, Juan, se me inició el Visual Studio Code que se llama la extensión para visualizar HTML Preview. Así busca cualquiera y le das en instalar.
Jaja, sí, ya vi, tenía congelado el correo y no había refrescado la página. Live Preview. Ya lo encontré, por suerte tenía un respaldo de mi perfil, casi me muero del susto. De todas maneras, gracias Juan, por cierto, te puse like y con eso son tres, vamos colegas. Likes, muchas gracias. Ay, es que si pruebo uno más grande en directo va a explotar esta pobre maquinita. Solo tiene 8 gigas de RAM y en este momento, sin un modelo ejecutándose, estoy usando 6.59 gigas de los 8 que hay. Y eso que está usando una parte comprimida y una parte de al almacenamiento como si fuese RAM. Pero bueno, de todos modos ya deberíamos de terminar el directo. Mini Guanaco, Instruct. Instruct. Veamos. El paquete más grandísimo de este modelo pesa 260 megas. Con 260 megas, ¿qué tanto conocimiento tendrá? Y este, según eso, es para seguir instrucciones. Eh, pues responde muy rápido. Bien, no, pero rápido sí. Es que todos dicen Mistral y resulta terminan siendo llama. Así es llama. Y también, por ejemplo, podemos buscar directamente 16K y algunos modelos ya en el mismo nombre nos indican que tienen hasta 16.000 tokens de contexto. 32.000K y así hay hasta, yo creo hasta de 128 y yo qué sé. Ahí sí, así es. Obviamente estos son más pesados. De todos modos, no importa porque Gema responde bien en español. Hemos logrado buenas cosas, es ligero, es rápido, solo tiene 2 billones de datos y tiene 8.000 tokens de contexto. Así que, pues, ¿qué más queremos? Con eso tenemos suficiente hasta como para tener un artículo previo y pedirle otro. Y hasta podemos, yo creo, ponerle más de un ejemplo. 6 likes, gracias. Vuela la cosa. Vamos a terminar el directo. Por cierto, muchas gracias por estar aquí, ejecutando algo que haga que la computadora se reinicie. Así que si ven que la transmisión dice cargando, ya van a saber por qué. Llama es bastante bueno y hay una versión de 70 billones de datos. 13, 70. No, pues no. No, para descargar esto, imposible en este ratito. Nos tendríamos que esperar. Vamos a probar. El que mencionaba, Zephyr, responde suficientemente bien. Era este el que había probado. Es que hay varios Zephyr. Creo que es este. Mm. Cuando dice 4K es 4KM, de ahí para abajo es ya cuando hay muy, muy buenas respuestas. Cuando son demasiado exactos en cuanto a lo que saben. Antes de eso, ¿no? Pues vamos a descargar este, lo ejecutamos y le decimos adiós, mundo cruel. Bueno, la cosa, Fortnite, no, tengo mucho que hacer. Ya espero entre hoy y mañana terminar esos pendientes que tengo para no quedarle mal a nadie. Y ya después de eso, ahora sí me puedo dedicar al 100% en esto, porque estos últimos días no he podido. No sé si ya lo mencionaste, pero ¿y si esa IA hace los artículos en inglés y luego los traduces a español? ¿No quedaría mejor así? Probablemente ahí quizá ahora el inconveniente fuera la traducción, de qué tan bien se hace. Pero sí, probablemente responde mejor. Por ejemplo, un modelo Tiny, a lo mejor en inglés, hace las cosas bastante bien. Bueno, este no, solo tiene 248 millones de datos. Este tiene 1.1 billón. Ah, este es llama 2. Un billón, mini guanaco, no es otro idioma. Vamos a probar este en inglés, a ver cómo responde. Ah, pues ya lo tengo descargado. Es este, así es.
mientras el otro se descarga, aunque ya va a terminar. You are an assistant. Mi inglés es malísimo, no se burlen. Vamos a poner aquí. What is the Mexico story? No, bueno, aquí también sería así, ¿no? No, responde mal. Sabe, fue entrenado con muchos datos que tienen error. Eso es como un código de error. Hay modelos que no sirven para nada. Ahí estamos viendo. Este probablemente sí. A ver, vamos a ver este. Pero así. Ahí está. En inglés ese modelo responde bien. Solo vimos eso, de que muchas veces pone cuando termina su respuesta. Parece que fue entrenado indicando dónde termina su respuesta. Entonces, para que no continúe él solo con la conversación, iniciando ahora otra parte, pues aquí ya viene por defecto para que cuando esté ese texto se detenga. Ya simplemente en nuestro artículo, en nuestro archivo final, un buscar y reemplazar en general para quitar eso. Tiene llama, responde rápido, fuera de directo va a ser mucho más rápido, solo que tiene muy poca ventana de contexto, no puede hacer respuestas suficientemente extensas. No le podemos poner un artículo de ejemplo. Y ahora, aún no explota la computadora, mínimo intentando cargar el modelo. Guancho, para traducir podrías usar la librería de traducción, usar el modelo según su especialidad. Eh, sí, usar una librería de traducción. Sí, de hecho, también se me había ocurrido. Hay modelos de lenguaje muy buenos para traducir y entienden mucho mejor el texto que una librería común de traducción que básicamente lo que hace es traducir palabra por palabra. O hay modelos de lenguaje, podemos generar buenos artículos en inglés y luego con un modelo de lenguaje especializado en traducir, entiende bien el texto, intenta traducir bien el texto. You speak English igualito. Este modelo es lento, pero funciona bastante bien. Bueno, y eso que estoy cargando uno que no tiene la suficiente precisión. Me gustan, ya dije, Q4MK, de ahí para arriba. Y está en español, seguramente responde bastante bien. Eres muy cómico en español. Escribe un chiste sobre un mexicano, un avión, una manzana y el presidente de los Estados Unidos. Un mexicano, mientras estaba viajando en avión hacia Los Ángeles, se asombra de la gran cantidad de manzanas que podía ver desde el aire. Vemos que este modelo es bueno. Al desembarcar, le preguntó al conductor del autobús que lo llevaba hasta su hotel cuántos manzanos había en Estados Unidos. El chico le dijo, miles y miles, señor, pero por favor cuéntame cómo es el gobierno de México. Ja, 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 qué gracioso chiste, y no mencionó al presidente, solo habló de Estados Unidos. Pero la respuesta las hace bastante bien. Si probamos Gema, ya lo último, última ejecución y nos vamos. Un mexicano, un avión, una manzana y el presidente de Estados Unidos salieron a volar. El mexicano se sentó en el asiento presidencial y dijo, encantado de conocer Europa. El avión respondió con, tu destino es la tierra. La manzana dijo, mi dulce destino es ser Eaten, ahí medio inglés, medio español, por un emperador. El presidente, o sea, comido por un emperador. El presidente dijo, espero que no nos encuentren. Muy bien. No, jaja, recuerdos de Vietnam, jaja, me muero de risa. El chiste no viene incluido, necesitas comprarlo por separado, exactamente. Es gracioso porque no es gracioso. Ahí está, entonces, para el que quiera empezar a experimentar con esto, ya vamos a conseguir buenas cosas con muchos modelos, sin importar que no estén entrenados para responder de cierta forma,
porque lo estamos. Estamos preentrenando la respuesta para que responda de esa forma. Ya vimos cómo se descarga, cómo se ejecuta. Vamos a seguir avanzando en esto en estos días. Probablemente ya la siguiente semana tenemos algo bastante funcional en Google Colab. Y dejo de pagar, y dejamos de pagar a OpenAI para muchas cosas, no para todo. OpenAI es más listo totote. Listo totote. Muy bien, muchas gracias por haber estado en la transmisión. Disculpen porque sea tan corta, pero tengo muchas cosas que hacer. Solo quería mostrar esto como un pequeño descanso. Mientras que otros hacen directos como trabajo, yo hago directos como descanso. Muchas gracias. Nos vemos luego. Yeah y goodbye. Dale like. Que le des like.